De Cuba en esta aventura hasta las 4 de la tarde en el Instituto de Neurología y Neurocirugía en La Habana, en la capital cubana, en la calle 29, esquina D, en El Vedado. Vamos a conversar sobre ictus, los detalles, los pormenores con el doctor Javier Sánchez López, especialista en neurología y jefe de la unidad de cuidados intensivos de esta institución. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros y por hablar entonces del ictus. ¿De qué estamos hablando? Gracias nuevamente por la invitación. Ictus es una palabra que deriva del latín y su homólogo en la lengua anglosajona significa stroke. En realidad la traducción significa impacto, choque. Se refiere a la enfermedad cerebrovascular. Cuando hablamos de ictus, hablamos de enfermedad cerebrovascular. Si a una persona le dice que ha sufrido un infarto, puede tener dudas entre un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Si dice que ha sufrido un ictus, no hay duda. Es un evento que ha ocurrido en el sistema nervioso. Por tanto, el ictus es la enfermedad cerebrovascular. Puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Son las dos grandes vertientes que el mismo tiene. El ictus como tal es un verdadero problema de salud actualmente, en nuestro país y en el mundo desarrollado. Siempre decimos que si hacemos un podio de premiaciones, se lleva las 3 medallas, medallas de oro, de plata y de bronce. Es la primera causa de discapacidad, y esto es lo más triste. Sí. Personas que quedan con secuelas después de haber sufrido un evento tanto isquémico como hemorrágico. Es la segunda causa de demencia, después del Alzheimer, y prometen convertirse en la primera causa en los próximos 20 años. Por tanto, medalla de plata. Y por último, medalla de bronce, porque es la tercera causa de muerte en nuestro país y en el mundo desarrollado. Vean que es un verdadero problema de salud. Por tanto, abordarlo significa un enfoque multidisciplinario, encabezado sobre todo por la especialidad de neurología. ¿Se puede dar el caso de un episodio que luego se repite? Efectivamente, un paciente que ha sufrido un ictus, ya sea isquémico o hemorrágico, tiene el peligro de volver a repetir. Debo decir que el más frecuente es el isquémico, el 80% es isquémico, el 20% es hemorrágico. Dentro de los hemorrágicos, los más frecuentes es el hematoma intraparenquimatoso, el hipertenso y la hemorragia subaracnoidea. Pero el más frecuente de todos es el isquémico, de causa fundamentalmente aterotrombótica, cardioembólica o lacunar. También existen los ictus de causa inhabitual y ictus de causa indeterminada, en los cuales es muy difícil hallar la etiología. Pero los más frecuentes son aterotrombóticos, embólicos, es decir, el vaso se va cerrando, se pierde la luz del vaso, se pierde la irrigación, nuestro sistema nervioso para funcionar, para trabajar, solamente necesita oxígeno y glucosa, la sangre es quien se lo lleva. Pero si nuestros vasos se ocluyen, ocurre la enfermedad cerebrovascular. Si se cierra el vaso es la isquémica, si se rompe el vaso es la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Debo decir que nuestro encéfalo pesa aproximadamente un 2% del peso corporal. El 98% del resto es hueso, vísceras, músculo. Sin embargo, el 2% del peso corporal consume el 20% del gasto cardíaco. De los 5 litros aproximadamente que bombea nuestro corazón por minuto, 1 va al sistema nervioso. No hay una tasa metabólica más alta que esta. El sistema nervioso no tiene reservas ni de oxígeno ni de glucosa, solamente la que le va llegando segundo a segundo para poder funcionar. Y vean qué importante porque es nuestro órgano más preciado, produce la función psíquica superior, pensamiento, en este caso sentimientos, etc. Permite en este caso la vida. Debo decir también que llegamos tan lejos en la vida como tan buen árbol vascular tengamos. Una vez que nacemos con vacuna, en este caso alimentación, un buen sistema inmune, el ser humano avanza. En la vida hay 2 cosas que nos pueden golpear de forma brutal, un accidente o un cáncer. Si esto no ocurre, tenemos una sola carta por la cual apostar, el árbol vascular. Llegaremos tan lejos en la vida como tan buen árbol vascular tengamos. Por eso es importante siempre mejorar y proteger nuestra circulación cerebral. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este sentido podemos decir 2 cosas. Me quería referir en primer lugar a los factores de riesgo que constituyen una espada de Damocles para el árbol vascular. En la vida hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Existen factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. No podemos modificar la edad. El tiempo siempre va en un solo sentido. Hasta Stephen Hawking, el famoso físico, nos demuestra que no podemos viajar en el tiempo. Quizás en el futuro a gran velocidad podamos avanzar un poquito, pero hacia atrás jamás. La edad es un factor de riesgo no modificable. El sexo, la raza, la herencia familiar. Hay familias que tienen predisposición a sufrir fenómenos vasculares isquémicos y hemorrágicos más que otras familias. Son factores en los cuales apenas podemos incidir. Pero existe un grupo de factores que son los factores de riesgo modificables, que esos son los fundamentales. Ahí sí podemos actuar. El número 1 de ellos, la hipertensión arterial. Y en nuestra población existen muchos hipertensos, incluso muchas personas que aún no se han enterado que son hipertensas y otros hipertensos que no llevan un tratamiento quizás el más correcto.
Y la hipertensión arterial predispone tanto al ictus isquémico como al ictus hemorrágico. De ahí la importancia de tenerla controlada. No es solo ella, aunque es la fundamental. La diabetes mellitus, las cardiopatías isquémicas, los hábitos tóxicos como el alcoholismo y el tabaquismo, las dislipidemias, los trastornos con las grasas, colesterol, triglicéridos, constituyen factores de riesgo que van dañando el endotelio vascular y van cerrando la luz de los vasos y provocan el fenómeno isquémico o permiten que se debilite el vaso y se rompa y aparezca el fenómeno hemorrágico. Es importante, por tanto, conocer los factores de riesgo para poder actuar en estas personas. Lo ideal sería cambiar estilos de vida. Se dice muy fácil cambiar estilos de vida, pero eso es lo más difícil que hay. Dejar que un ser humano o tratar que un ser humano deje de fumar o deje de tomar alcohol o haga una vida sana o tenga una dieta adecuada es muchas veces difícil. Pero siempre se puede actuar y siempre podemos mejorar este panorama, este futuro, este horizonte tan triste que tiene la enfermedad cerebrovascular. Por otro lado, tenemos que actuar en las edades tempranas, en los niños, porque es la única forma de cambiar el futuro. Es difícil cambiar estos hábitos ya establecidos en seres humanos que lo han adquirido como un modo de vida. Por tanto, trabajar para el futuro significa trabajar en los niños, en la alimentación, en los hábitos higiénico-dietéticos y que no adquieran hábitos tóxicos, que es fundamental para proteger el árbol vascular. Doctor, en la institución, ¿cómo se atiende el ictus? Los pacientes que llegan hasta acá. Nuestra institución ha sido abanderada siempre en el manejo de la enfermedad cerebrovascular. Existe una sala de ictus dedicada al paciente, en este caso con patología cerebrovascular exclusiva para este tipo de casos. Y también en la unidad de cuidados intensivos, el porciento que lo requiera o se complique, va a esta unidad también para ser tratado. Se maneja desde todos los puntos de vista, desde que hacemos tratamiento para el paciente que lo ha sufrido y comenzamos a tratarlo en ese instante para mejorar su función neurológica, pero también para evitar que vaya a tener un nuevo evento vascular, que se llama profilaxis secundaria. Así como también existen consultas de cerebrovascular, consultas de neurología dedicadas a la patología vascular, donde también hacemos prevención primaria en pacientes con múltiples factores de riesgo para que no vayan a tener un primer evento cerebrovascular. Estos pacientes son atendidos, estudiados en nuestro centro, se realizan todas las pruebas necesarias de imagen, de hemoquímica, etcétera, para llegar a un diagnóstico certero del tipo de ictus que padece, indicar el tratamiento adecuado y el seguimiento posterior de este paciente por consulta. La vida nos ha demostrado que la enfermedad cerebrovascular es prevenible, es tratable y es recuperable. Lejos de lo que ocurría hace unas décadas atrás con una conducta casi nihilista frente a un paciente que había sufrido un ictus, hoy podemos hacer mucho por él. Podemos rescatarlo, podemos recuperarlo. Por eso no nos podemos cansar, una y otra vez me explico, de llevar este mensaje. Por un lado, prevenirla. Una vez que ha sufrido, sí lleva tratamiento y el paciente sí logra mejorar. Apelamos a un concepto fundamental en vascular, que es el concepto de neuroplasticidad, en el cual, en este caso, las células que están cerca del área dañada, estas neuronas que han muerto, esa función puede ser recuperada por células vecinas que permite que el paciente recupere parte de esa función. De ahí que un pilar fundamental en nuestros cuidados en el ictus sea la rehabilitación precoz en los pacientes, logrando que mejore funciones, ya sean motoras, del lenguaje, etc. Gracias, doctor, por estar conversando con nosotros sobre el ictus, pero yo le pido que se quede un rato más en nuestra aventura Buena Hora para conversar sobre la terapia endovascular, que sé que es un proceder novedoso en nuestro país y, por supuesto, específicamente en esta institución. Seguimos juntos a Buena Hora.